Buenos días, profesor. Hoy le vengo a demostrar mi exposición, el derecho incaico. Bueno, competencia. Es conocer, interpretar y aplicar los conocimientos de la norma y sus principios del sistema jurídico nacional e internacional en casos concretos. Bueno, saberes previos. Bueno, ¿qué se entiende por el periodo periodificación del Perú prehispánico? Bueno, entiendo que son las etapas donde se observa una cultura dominante en un territorio amplio que muchas veces se superpuso a culturas locales, ¿no? Como son el Chavín, Paracas, Mochica. Eh, bueno, dos, ¿cuáles son las etapas políticas? Bueno, las etapas políticas del Perú son de cuatro. Son el Perú primitivo, Perú prehispánico, el Perú colonial y el Perú republicano. Y la pregunta tres, ¿cuál es la importancia del estudio del Perú prehispánico? Bueno, la importancia del estudio es ya que gracias a esas culturas se formó el Imperio Incaico y dentro de esas culturas, por ejemplo, están los paracas con las trepanaciones craneanas, la cultura nazca con las líneas que podían identificar el mes o la fecha del año. Bueno, condiciones generales. Bueno, ¿qué se puede conocer el derecho incaico? Los incas más no tuvieron una escritura, sin embargo, en comparación con otros pueblos, tenían ellos un sistema jurídico que se estudia sin objeciones. Es decir, el inca era la máxima autoridad en el imperio incaico. Bueno, fuentes históricas sobre el derecho de los incas. Bueno, las crónicas. Las crónicas fueron uno de los dos fuentes históricas más mejores en la historia, ya que son documentos relatados por los mismos cronistas y contándonos la vida y organización del imperio incaico, que era el Tahuantinsuyo. También se puede conocer el valor de una crónica. Debemos tener en cuenta y tomar como referencia el grado de cultura y formación del cronista, ya que no cualquier cronista se podía tomar en cuenta. Documentos administrativos son manifestaciones que fueron en una institución colonial que realizaban las autoridades españolas para conocer in situ los testimonios que brindaban los moradores de cada pueblo visitado. Y bueno, también para el caso de los incas, eran ágrafos, ¿no? Sin escritura, contamos que además con la escritura como fuente complementaria, es decir, escritos de los cronistas de los historiadores, que cuenta dentro de los cronistas, las crónicas. La importancia del derecho incaico. Bueno, la importancia del derecho incaico es que era importante porque fue considerada la cuna del poder judicial del Perú. Bueno, bueno, el derecho civil, allí nació la existencia de una cohesión social. En sus inicios dependía del parentesco y de la religión. ¿A qué se refiere esto? Al parentesco se refiere que mientras tú más poder tenías, mayor era el castigo que tú tenías, porque mucho se decía que también si tú te acercabas mucho al Inca era porque tal vez querías sentirte más protegido. Y bueno, aunque muchos historiadores no lo consideran al hablar de la historia del sistema jurídico, otros afirman que la cultura incaica tuvo una vasta legislación. Sistema de clases, la sociedad inca. Bueno, la sociedad inca era la máxima, bueno, el Inca era la máxima autoridad en donde el Inca era considerado una divinidad o mediador entre el mundo de los vivos y de los dioses, ya que el Inca era considerado un descendiente del dios Sol. Bueno, cumplía funciones importantes en el ámbito económico, ya que organizaba todos los recursos de una sociedad que él brindaba. Y las clases populares, que era el Ayllu, los Hatunruna, los Mitimaes y los Llanas. El Ayllu eran familias que eran unidas por el parentesco. Los Hatunrunas eran dedicados a la agricultura solamente, conformaban casi una totalidad de la población. Bueno, los Mitimaes eran pobladores que fueron trasladados por un tiempo determinado hacia otras regiones para cumplir ciertas tareas designadas, ¿no? Y bueno, los Llanas también eran poblaciones extraídas de su grupo de origen para tareas productivas a tiempo completo. La familia en el Tahuantinsuyo. Bueno, esta institución gozaba con mayor respeto en el Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno,
La familia se sentía muy estricto ya que el pueblo solo se le exigía la monogamia, mientras que el Inca sí podía casarse con distintas mujeres de su entorno, ya que se podía casar con mujeres de su familia que eran consideradas sus hermanas, sus primas, hasta su propia madre. Y bueno, y el hombre era distinto, ya que el adulterio era castigado con la muerte. Si el cónyuge traicionaba o perdonaba, el que estaba en falta no era justiciado. El trabajo. Bueno, el trabajo también era importante en la sociedad inca, ya que el trabajo era obligatorio y autárquico. Y también la especialización eran tres, la mita, minca y el aini. Bueno, el gobierno inca. El gobierno inca más que todo se refleja en la jerarquización de las clases sociales. Y la religión inca en el mundo andino, su religión inca ellos adoraban al sol, a la Pachamama, al Huiracocha. El sol se referían al dios sol, la Pachamama era la tierra, y el Huiracocha es el dios sol, ¿no? El sistema jurídico aparece en el Estado incaico claramente, sin embargo, suele mezclarse con la condición de con la religión, moral y costumbre. El sistema jurídico. Bueno, el sistema jurídico era basado principalmente en características de los procesos como la rapidez, ¿no? La acusación se hacía oficio rápidamente y se hacía con las autoridades. La pena era tasada mediante el Inca decía qué tal gravedad y qué castigo se le merecía a la persona, ya que en el Imperio Incaico no existían los abogados. Y si tú abogabas por otra persona y la persona era castigada, al final tú morías con la persona. Los testigos, claro, los testigos eran admitidos en los juicios y ellos antes de dar su testimonio prestaban juramento por el Inca. Si ellos mentían, como he dicho hace un momento, ellos eran castigados igual que el mismo sentenciado. Los jueces. Bueno, en el Imperio Inca existía una diferenciación entre los legisladores, jueces y sujetos jurídicos. Según Poma Ayala, dice que, según el colonista Poma Ayala, no hubo abogados para aplicar penas de muerte. Las penas corporales fueron designadas por indios llamados verdugos. Los órganos de preparación y formulación de leyes. Bueno, según Basadre, la ley aparece siempre con un conjunto de decretos hermanados de la autoridad divina que era el dios Huiracocha y su descendiente que la profanaba era el Inca. Y también la ley del Inca tenía teóricamente su origen en el mismo Inca, ya que ante su súbdito el soberano aparecía siempre como creador del derecho ante todos. Medios de elaboración y divulgación de la ley Inca. Bueno, la ley Inca era más que todo un carácter métrico rimado, ya que se deberían emplear los refranes como vehículos para transmitir las normas, como era Amayuya, Masúa, Amaqueya y Amapaya, Magya, que uno era no robar, no ser ocioso y no. Y bueno, derecho rural inca. El cultivo de las distintas tierras fue un segundo orden predeterminado como las tierras de culto, los incas y la comunidad. El derecho a la propiedad. Bueno, el derecho a la propiedad, la comunidad incas colocó en primer instante el usufructo, derecho a disfrutar bienes ajenos y con la obligación de conservarlos. Bueno, en este punto el Inca muchas veces le daba tierra a personas para que ellos lo trabajasen y un porcentaje se quedaba en ellos y el otro porcentaje se los quedaba el Inca. El derecho penal. El derecho penal de las culturas señoriales aparece de manera clara en el campo penal. La defensa del orden establece que el Estado constituyente es una de las tareas esenciales de su cargo, ¿no? Bueno, las mayores penas, desde la mayor fue la muerte, luego la mutilación, luego los golpes y luego la privación de la libertad por cierto tiempo. La mayor era la decapitación, que era la muerte, claro. Era aplicado solamente a nobles o personas súper cercanas al mismo Inca. Los medios también fueron usados para ejecutar la pena capital como el descuartizamiento, el despeñamiento y el apedreamiento. ¿A qué se refiere con despeñamiento? Eras lanzado desde una altura además de un lugar como
súper alto. Bueno, el derecho familiar inca. Bueno, se conocían, según Peralta, se conocían tres tipos de matrimonio. La del inca, que para conservar su linaje se casaba con su hermana. Como dije, él era el único que podía mantener relación con muchas mujeres, mientras que la clase baja no lo podía hacer. El de la nobleza, que tenía rasgos de un matrimonio poligámico, y del pueblo, que solamente tenía una existencia indisoluble y recíproca. Bueno, conclusiones. El derecho inca se ha hecho notar mucho acá en la actualidad en el Poder Judicial del Perú, ya que es independiente, pues ahí fue donde nació el derecho civil, ya que actualmente se ve que el juez es el único que tiene el poder y potestad de poder elegir quién es el culpable y quién es el acusado, quién gana y quién no el juicio. Y este es un ejemplo que muchas veces se sigue, ya que a diferencia del Perú, en los Estados Unidos se ve la diferencia de que muchas veces ellos necesitan tener bastantes personas en un podio y ellos mismos tienen que debatir y solamente el juez sirve como un receptor y él manda el mensaje. A pesar de tener leyes escritas que afirmen la existencia de un sistema jurídico incaico, nos valemos a las fuentes indirectas, que estas son las crónicas.